Buenas tardes. Un directo hoy, martes 2 de noviembre, que llegamos de unos días de puente largo, donde vamos a hablar sobre nutrición, vamos a hablar del impacto que tiene el deporte en la microbiota y lo vamos a hacer de la mano de Jennifer. Así que estoy deseando de compartir con vosotras y con vosotros este espacio que vamos a tener con ella hoy y de aprender muchísimo. Yo estoy con cada una de las conversaciones que tenemos con cada una de las invitadas o invitados, estoy aprendiendo constantemente. Y bueno, solo deciros que si es la primera vez que ves alguno de estos vídeos de la respuesta consciente de estas sesiones tienen como intención proponer o dar cuenta, reconocer cómo cada persona tiene su propia respuesta consciente, cómo cada persona desde aquello que siente que tiene que hacer, desde aquello que sabe, puede aportar en la vida, tanto en su vida como en la vida de los demás. Y hoy ya veo aquí a Jennifer. Jennifer, bienvenida. Te voy dando la entrada. A ver si yo pronuncio correctamente tu apellido, Jennifer. Hola, Jennifer. Aquí estoy, ya va, que estoy organizando esto. Ok, ahora sí. Bueno, ¿Cómo qué estás? belleza de mujer. ¿Y tú no te quedas atrás? Millones de gracias por estar aquí. No, gracias por esta maravillosa invitación. Qué paisaje tan lindo veo ahí de fondo, ¿eh? Sí, sí, aquí, bueno, esa es la ventaja de vivir en las afueras, ¿no? De Madrid, que vives en la montaña, y es una maravilla. Sí. Oh, qué bien. Pues Jennifer, para que la gente que está aquí ahora te conozca un poco más, ¿quién es Jennifer? ¿Qué hace Jennifer? Hago de todo, no mentira. Bueno, yo soy nutricionista, esa fue mi carrera. Estudié nutrición y dietética en Venezuela. Luego de esta carrera, pues hice unas especializaciones, hice un máster en obesidad porque quería saber qué era lo que estaba pasando allí. Luego quería aprender más, no quería quedarme sin, ¿sabes? Entonces hice un máster en nutrición ortomolecular que se trata acerca de la alimentación o sí, de la nutrición celular, sobre todo, ¿ok? Entonces, bueno, es súper emocionante ese máster en nutrición ortomolecular porque te abre la puerta a muchas cosas, ¿no? Luego decidí hacer también un máster en nutrición deportiva Ujú. y entrenamiento físico. Y allí fue cuando me llegó a la mano un paper científico de microbiota intestinal. Y allí fue cuando dije, tengo que estudiar microbiota intestinal y abrí mi campo a hacer un doctorado donde, bueno, fue acerca de microbiota intestinal, ejercicio y dieta. O sea, el impacto de estos factores sobre la microbiota intestinal. Sí. Madre mía, Jennifer. Sí, sí, Madre sí. mía. Y te he cortado. Continúa, por favor. Ahí te Sí. acercaste a la microbiota. Sí, allí me enfoqué en el tema de la microbiota intestinal. Fue bastante interesante porque es un campo nuevo, ¿sabes? Es un campo que apenas tiene unos 15, 16 años en el mundo, pues, porque antes se estudiaban los microorganismos a través de, ¿sabes? ¿Te acuerdas en la escuela, de las placas estas de Petri? Que allí ponían sobre un gel agar, ponían los microorganismos y uno los estudiaba a través de, que son los métodos de cultivo. Pues bueno, estos métodos de cultivo tienen tienen muchas limitaciones porque solamente puedes determinar un 30% de lo que hay en tu intestino, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hace 15, 16 años se comienzan a aplicar nuevas tecnologías de secuenciación genética y pues hemos descubierto que estos microorganismos que habitan en nuestro intestino, lo que antes se conocía como flora bacteriana,
que ahora se llama, le nombran microbiota intestinal. Bueno, sabemos qué hacen ellos allí a través del ADN, sabemos qué hacen, todas las funciones que cumplen, quiénes son los que están allí, y antes no sabíamos mucho, ¿sabes? Entonces es un tema de verdad bastante emocionante y bastante alentador, pues, porque está abriendo unas puertas al tratamiento de diversas patologías. Bastante interesante. Qué bueno, qué Sí, bueno. Bueno, Jennifer, y para traer todo eso que sabemos que la ciencia está trabajando, también pronto tendremos también otra entrevista de la respuesta consciente de con una también doctora referente en microbiota que es Silvia Gómez Senet. Y, pero te quería preguntar, esto que parece a veces tan, como tan complejo, ¿no? A mí lo científico, lo que me suena, por ejemplo, hablabas de las bacterias y de tal, y yo es que no me acuerdo ya ni siquiera cuándo lo vi ya en la escuela, y después yo he sido más claro. como de letras que de números, entonces como que, o de ciencias, era como que esa parte se me difuminaba, ¿no? Como, ¿cómo lo aplico yo en el día a día? Me acuerdo que cuando tuvimos nuestra conversación y te conocí por primera vez hablando por teléfono, hablando acerca de esta entrevista, tú me decías, es que hay tantos estudios que hablan del impacto que tiene el deporte o que puede tener la meditación en nuestro día a día, que es impresionante. Cuéntanos un poquito acerca de eso, Jennifer. ¿Cómo hacemos, aterrizamos a algo práctico en el día a día que yo puedo tener en cuenta para mejorar mi vida y para encontrar mis respuestas más conscientes? Claro, mira, el estilo de vida tiene un impacto enorme sobre tu microbiota intestinal, ¿ok? Lo que es el estrés, el ejercicio, lo que comes, los medicamentos que tomas, todas todos los factores externos que tienes tú o que vives en el día a día pueden afectar las bacterias que viven en tu intestino, ¿ok? Por ejemplo, el estrés, que estamos hablando del día a día. Todo el mundo, el estilo de vida actual, pues estamos rodeados de estrés. Tienes que ir a trabajar, tienes que ir a llevar a tu hijo al cole, se te hizo tarde, no quiere ir, todo, o con una pareja, tienes un estrés con tu pareja. Entonces, todo este estrés afecta muchísimo y afecta mucho tu microbiota intestinal, ¿ok? Porque el intestino, que es donde viven la mayoría de todas esas bacterias, ¿ok? Se conectan con tu cerebro. O sea, que lo que pase, y tu cerebro se conecta con tus bacterias. Se hablan a cada rato, tienen una comunicación constante. Todo lo que tú pienses o el estrés que tú sufras, por ejemplo, del día a día, afecta tu microbiota. ¿Y cómo le afecta? Bueno, vamos a suponer que peleaste con tu pareja, ¿ok? O sí, o peleaste con tu pareja. O tienes un constante estrés en tu día a día. ¿Esto qué es lo que hace? Esto activa un eje que es el eje hipotalámico pituitario adrenal, que a lo mejor te suena así como a chino, pero ese eje es el que se encarga de producir las hormonas del estrés. Entonces tú estás bajo estrés, se produce cortisol, que es una hormona del estrés, y este cortisol, cuando llega al intestino, y si tienes un intestino con disbiosis intestinal, disbiosis es cuando tienes más bacterias patógenas que las buenas, porque has tenido una mala alimentación, has consumido mucho alcohol, el estilo de vida ha afectado esta composición, ¿no? Este ecosistema que tienes allí en el intestino. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega este cortisol al intestino, a un intestino que está alterado, en desequilibrio, pues este cortisol abre huequitos en el intestino, ¿ok? Y este intestino con huequitos es lo que se llama intestino permeable o leaky gut. Y es lo que hace que se permite el paso de sustancias y de endotoxinas como los lipopolisacáridos que entran a través de estos huequitos y pasan a la circulación. ¿Ok? Debemos reconocer que el intestino, todo el tracto gastrointestinal, es un tubo que debería estar completamente sellado. Solamente permite el paso de sustancias importantes. Pero cuando está permeable, pues pasan cosas que no deberían.
Entonces La pasan, aduana no exacto. permite que entre lo que no tiene que entrar. Exacto, entonces pasan sustancias como los lipopolisacáridos, que son endotoxinas que pertenecen a las bacterias gram negativas, pasan a la circulación. ¿Y qué pasa con esto cuando llega a la circulación? Bueno, apenas llegan a la circulación, se activa el sistema inmune y se segregan también sustancias proinflamatorias. Entonces, este estrés que tuviste con tu pareja hace que tengas una inflamación en tu cuerpo, ¿ok? Se producen sustancias como la interleuquina 6, el interferón gamma, etcétera, que son citoquinas que crean inflamación, ¿ok? Y esta inflamación también genera más activación de este eje que te hablé del hipotálamo pituitario adrenal y genera más cortisol. O sea que estamos en un círculo vicioso Ahí está. de, de estrés que también genera más estrés y más inflamación, ¿sabes? Como digo yo muchas veces, ¿no? Ya si nos hemos metido en la rueda, en el círculo vicioso, en la rueda del hámster que va corriendo sin ir a ningún sitio concreto. Y este además va generando, si va llegando a un sitio concreto, que es al sitio al que no va a generar mayor bienestar para nosotras, ni va a generar una mejor calidad de vida. Exacto. Pero Jennifer, podemos hacer algo para romper eso y podemos Claro, mira, convertir ese círculo vicioso en virtuoso, ¿no? claro, claro. Pero el punto que quiero, por lo menos antes de comenzar a hablar de las estrategias de solución, lo que podemos hacer, es importante que entendamos qué es lo que está pasando allí, a Mm. nivel, o sea, qué pasa cuando estos lipopolisacáridos entran. Que a lo mejor aquí muchos dirán que esto es un tema chino, ¿no? Pero es importante que se entienda porque así podemos saber cuál es el impacto de X factor externo que va a beneficiar nuestro cuerpo, ¿ok? O Ujú. nuestro cerebro. Entonces, cuando estos lipopolisacáridos también entran, pues estos también llegan al cerebro, estas endotoxinas que vienen del intestino, atraviesan el intestino, llegan al cerebro, creando también inflamación, activando las células inmunes del cerebro, como son la microglía, y crean inflamación a nivel celular en el cerebro, ¿ok? A nivel del sistema inmunológico del cerebro. Ajá. Inmunológico. Entonces, es importante también que cuando estás bajo estrés, tú tienes en tu cuerpo, en tu microbiota intestinal, ahí habitan bacterias buenas y bacterias oportunistas, esas que se aprovechan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estás bajo estrés, que peleaste o estás en un trabajo que te estresa, eh, tu cuerpo genera cortisol, como lo hablamos anteriormente, y Ujú. las bacterias oportunistas, ellas reconocen cuando tu cuerpo está bajo estrés. Entonces, no sé si te has dado cuenta cuando estás bajo estrés o tuviste un estrés muy fuerte que después te enfermas. Ujú. Bueno, pasa precisamente esto, que cuando estás bajo estrés, este cortisol está allí en el torrente sanguíneo y las bacterias lo reconocen. Dicen, mira, aquí está el cortisol, es el momento para nosotras proliferar, porque ellos lo reconocen. Ellos tienen un mecanismo, estas bacterias oportunistas, que se llaman quorum sensing, ¿ok? Que ellos reconocen cuando el cuerpo está bajo estrés y se apoderan de eso, generan más sustancias que crean más estrés y deprimen el sistema inmunológico. Y ahí pues te caes enfermo, tienes más infecciones por bacterias oportunistas. Entonces sí, es importante manejar el estrés y una de las estrategias que podemos hacer es a través de la meditación, porque la meditación ayuda, tanto la meditación como el yoga, nos ayudan a disminuir esos marcadores inflamatorios que hablamos anteriormente, esas citoquinas inflamatorias, sabes, que nos estimulan más la producción de cortisol. Entonces, es importante hacer meditaciones, la meditación diaria, así sean 5 minutos, tiene un impacto súper positivo sobre tus bacterias. El yoga nos disminuyen eso, nos ayudan a tener una mejor respuesta frente al estrés. Porque hay algo muy importante, si tu intestino no está bien, tú no vas a responder bien frente al estrés, ¿ok? No vas a responder bien, porque toda esta inflamación te va a generar, te va a afectar pues tu respuesta al estrés. De hecho, hay un estudio bastante interesante que se hizo
en soldados del ejército, donde estos soldados se les puso en entrenamiento básico, donde se le creó un intestino permeable, pero entrenamientos fuertes, que son entrenamientos que sí hacen que tu intestino se vuelva más permeable. Y después los pusieron bajo ambientes de estrés, como zonas de Ujú. combate. Y estos soldados que estuvieron con ese entrenamiento previo y que después fueron bajo el estímulo de un estrés externo en las zonas de combate, pues no pudieron lidiar con el estrés. Y por eso es que hay muchos soldados que después de esos entrenamientos fuertes, después no pueden manejar bien el estrés y tienen ¿sabes? Este estrés postraumático y no pueden responder bien al estrés. Entonces, es importante aplicar ejercicios como la meditación, nos ayuda a calmar esto, el yoga, también el entrenamiento físico, el ejercicio, nos ayuda a quemar todo ese cortisol que tenemos almacenado en nuestro cuerpo y nos ayuda a quitarnos todas esas hormonas del estrés que se almacenan cuando estamos en un constante estrés. Qué bueno. Sí. Ese, digamos que lo que estamos haciendo cuando meditamos o cuando practicamos deporte es fortalecer nuestro sistema inmune. Estamos fortaleciendo para que el malo, el oportunista, como tú decías, ¿no? Ese que está diciendo en el momento en el que los vea un poquito más flojos, ya que entro yo, bueno, pues yo fortalezco esa capacidad para identificar, para que el malo no entre, que el malo no entre y que mi calidad de vida mejore. Claro, y Y además que también es importante porque cuando estás estresado, acuérdate que se genera, si tienes un intestino con disbiosis intestinal, se abren los huequitos, entonces se afecta el revestimiento intestinal. Entonces, cuando meditas y haces ejercicio, haces que este revestimiento intestinal se mantenga intacto. Entonces, así evitas que pasen estas toxinas o estas endotoxinas al torrente circulatorio y hacen daño, porque hasta pueden llegar hasta zonas muy profundas del cerebro, como en el hipocampo, y te pueden afectar la memoria. O sea, ya después vienen trastornos neurológicos si esto se prolonga. qué barbaridad, Sí, qué sí. importante. Mm, ¿Qué está en nuestra mano? La meditación, has compartido la meditación, el yoga, el deporte. ¿Cuánto deporte tengo yo que hacer o cuánto tengo que meditar? Estaba con, a ver, de la meditación es un poquito más, ¿no? Porque, pues bueno, en mi campo, ¿no? Y sé que hay estudios que hacen referencia a que 5 minutos diarios, lo importante es la persistencia en la práctica. Y yo no sé si ahí tú estarás de acuerdo conmigo, qué estudios has visto, ¿no? Que son esa persistencia en la práctica de deporte, esa persistencia en la práctica de la meditación diario, ¿no? Tenemos a veces esa tendencia, ¿no? De que cuando nos ponemos a hacer algo, dice, yo lo hago todo, no hago nada. Y la vida no es ni todo ni nada, ¿no? Hay ese color, ¿no? Esa tonalidad en medio de que es mejor que sea continuo. Esa es mi sugerencia a mis alumnos. ¿Tú qué opinas con eso, no? ¿Qué piensas al respecto? ¿O qué es lo que has visto? Bueno, sí, o sea, la práctica de la meditación, así sean 5 minutos, tienen un impacto súper positivo. O sea, que si no tienes tiempo, pues toma un tiempo, porque este estilo de vida que llevamos hoy en día y con todo lo que ha pasado de la pandemia y todo esto, pues nos afecta. Y tenemos que agarrarnos de estas herramientas que nos ayudan y que de verdad tienen impacto porque nos reducen la inflamación, reducen la inflamación a nivel cerebral y nos ayudan a lidiar mejor con el estrés. O sea, si no nos aferramos a estas herramientas, no nos vamos no vamos a lidiar ni vamos a tratar bien el estrés, ¿sabes? No vamos a poderlo llevar bien. Entonces sí, es bueno practicar ejercicios, meditación, eh, y si no tienes tiempo, pues sacar así sea 5 minutos. O sea, no necesitas hacer una hora de meditación, así sea 5 minutos de meditación antes de dormir. 5 minutos antes de dormir, eso te va a ayudar a llevar tus ondas cerebrales en las ondas cerebrales de la calma para que tengas un sueño profundo
Y es muy importante dormir bien porque durante el sueño es cuando reponemos y regeneramos nuestro cuerpo. Entonces, si no dormimos bien porque estamos bajo estrés, no estamos reponiendo ni estamos regenerando. ¿Ok? Mm, Entonces, 5 minutos antes de dormir, al despertar, así sean 5 minutos, y si los puedes extender, ya cuando veas que estás viendo resultados y estás estás respondiendo mejor el estrés, pues vas a incrementar también el tiempo de la exacto. meditación, ¿no? Y ejercicios también tienen un impacto muy importante porque también nos ayudan a disminuir estos marcadores inflamatorios. Son muy importantísimos, también tienen impacto sobre la microbiota intestinal. Y tampoco digo que tengamos que hacer 1 hora de ejercicio en un gimnasio. Puedes hacer 15 minutos de ejercicio, o sea, te puedes hacer con pesas, puedes hacer entrenamiento de high interval training, que son los ejercicios de alta intensidad por periodos cortos de tiempo, y con eso son entrenamientos de 15 a 20 minutos que tienes impacto sobre la microbiota intestinal, que también te ayudan, o sea, que te van a ayudar a manejarte en el día a día y a mantenerte más sano. Porque uno de los puntos más importantes que yo sé que aquí todo el mundo, a lo mejor los que nos están escuchando no están en el área de la salud, pero todos tienen microbiota intestinal. Entonces, este es un tema que a todos nos interesa, porque si no cuidamos a estas bacterias que tenemos en el intestino, nos vamos a enfermar porque ellas una, cumplen infinitas funciones en nuestro cuerpo. Y estas funciones van desde el funcionamiento del cerebro, desde el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, etcétera, el funcionamiento a nivel hormonal, etcétera, etcétera. O sea, cumplen muchas funciones. Entonces, las herramientas y el ejercicio, la meditación, alimentarnos bien, alejarnos de los alimentos procesados, de los Mm. azúcares, que olvidarnos de tanto picoteo entre comidas, que eso ya nos lo han dicho mucho y de hecho en la escuela de nutrición nos la sellaron en la cabeza, que era que había que comer 5 veces al día y comer tantas Sí. veces al día tampoco es muy beneficioso, ¿sabes? Y si tienes resistencia a la insulina, pues tampoco te va a ayudar. Entonces, hay muchas herramientas que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que agarrarnos, que son herramientas gratis y que podemos hacer para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida y una mejor salud y llegar a la vejez en el mejor estado posible, Mm, que es la es, idea, ¿no? es así, es así. Claro. Mira, comenta además Diana, dice, un día a la vez, pues la gente termina sacando tiempo, pero cuando se enferma. Es decir, nosotros podemos, todos los días podemos sacar un poquito de tiempo. Lo que sucede es que al final, cuando empezamos a priorizar otros aspectos, ¿verdad? Lo que sucede es que vamos postergando lo importante. A mí me gusta decir algo a mis alumnos, ¿no? A las personas con las que yo trabajo, a las personas a las que yo les facilito programas y decirles, de verdad que lo importante es que identifiquemos qué es importante. Y si reconocemos que sin nuestro bienestar no puede haber mucho más de otras cosas, está bien sacar un espacio para cuidar ese bienestar. Si yo reconozco que para mí es correcto y esto me ayuda a hacerlo, pero ¿qué sucede? Que muchas veces vamos postergando aquello que nos importa por aquello que es urgente. Porque es verdad que la vida pues tiene un ritmo y que los que vivimos en las ciudades, algunas veces un poquito más afuera, estamos un poquito más conectados con la naturaleza y con ese espacio que nos permite cierta serenidad. Pero hay veces que no, que lo que vemos es asfalto, tráfico y mucho movimiento. Y eso no facilita una tendencia a bajar revoluciones, a ir un poquito más lento, a parar y a reconocer cómo se siente el cuerpo. El cuerpo es nuestro gran aliado, habla por sí solo. Cuando está bien, se nota. Y cuando no está bien, empieza a aparecer tensión y malestar. Así no sea uno el gurú del mundo, así no sepa uno muchísimo de ciencia o muchísimo de... Uno cuando conecta con su cuerpo puede decir, ¿cómo estoy hoy? ¿Sí? Claro. Eso requiere un segundo, requiere una pausa de reconocer cómo estoy hoy.
y ese espacio de atender lo que es en el momento ya nos da mucho, mucho valor para evitar efectivamente eso que tú dices, ¿no? De Claro. que vayamos postergando y que nuestro organismo se enferme. Cuanto más tiempo estemos sanos, mucho mejor. Claro, es que el punto es que yo lo que he encontrado y lo veo con familiares, los veo con amigos, que toman el cuerpo como si fuese una máquina que no tiene, que no se afecta por nada. Entonces, abusan del estrés, ¿sabes? Abusan con trabajos que los agobian, con relaciones de parejas que los afectan, abusan también de la alimentación equivocada, ¿sabes? Entonces, es un abuso constante del cuerpo donde estás afectando tu microbiota intestinal y al afectar pues tu microbiota intestinal, estás afectando tu salud en general. Y por eso no es de extrañarse que de repente alguien que haya tenido una mala alimentación, que haya tenido sobrepeso, o que haya ganado muchos kilos o grasa corporal, esa es una persona que tarde o temprano va a sufrir alguna patología mental. Y muchas veces no lo relacionan, porque antes se relacionaba solamente las patologías mentales como esto es un problema de la cabeza que tiene esta persona y es un paciente psiquiátrico, pero actualmente, pues a través del estudio de la microbiota intestinal, puede ser que la raíz de este problema se haya originado en la microbiota intestinal. Mm. O sea, hay infecciones, por lo menos con una que es una infección a través de la Campylobacter jejuni, que puede ocasionar ataques de ansiedad. O sea, hay bacterias que pueden cambiar tu comportamiento. Bacterias, parásitos, personas que tras, o niños que después de haber tenido una infección y han sido tratados con antibióticos, pueden presentar agresividad, con ganas de querer matar a alguien, con comportamientos súper agresivos. Y estos son debido a alteraciones de tu microbiota intestinal o alguna bacteria patógena que te está produciendo algún neurotransmisor que te está afectando tu comportamiento y tu humor. O también inclusive a través de ellos también, las bacterias patógenas también producen toxinas que pueden interferir con las enzimas que convierten los neurotransmisores en el cerebro. O sea, que pueden afectar todo, pueden afectar tu comportamiento, pueden afectar tu sistema inmunológico. Si tú no tienes una buena microbiota, no vas a poder responder bien a medicamentos, ni a vacunas, ni a ningún virus, ni a ninguna bacteria. Si tú tienes una microbiota intestinal fuerte, donde te estás alimentando bien, estás haciendo ejercicio, no estás abusando de medicamentos, ni de antiácidos, ni de antibióticos, eres una persona que viene un virus y no vas a sentir casi síntomas. O sea, inmediatamente el sistema inmunológico actúa de la forma adecuada porque la microbiota intestinal participa en cada una de las respuestas del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, si tu microbiota intestinal no está bien, no respondes bien a un patógeno, a un virus, a una bacteria. Entonces, es muy importante que mantengamos esto en equilibrio para responder bien inmunológicamente, sobre todo en estos tiempos que todo el mundo está preocupado por un virus. Ahora es el momento de nosotros cuidar nuestro mayor protector, que es nuestra microbiota intestinal, que es la que le dice al sistema inmunológico cómo tiene que funcionar y cuándo tiene que funcionar. Pero si estamos una constante mala alimentación, donde tenemos una constante inflamación a nivel corporal, a nivel sistémico, por la alimentación, por el estrés, por los antibióticos, por los antiácidos, por todo esto lo que hace es que no respondamos bien, que tu microbiota no le dé las señales al sistema inmunológico para que actúe de forma adecuada. Entonces, es muy importante todo esto porque si estamos tan preocupados por este virus que nos vino a atacar al planeta, Totalmente. este, uno de los puntos más importantes es cuidar lo que afecta tu microbiota. Es lo más Ah, importante. Y está en las mira, manos de cada Jennifer, quien. yo creo que no me van a perdonar los que o están viendo ahora o nos van a ver después si yo no te pregunto,
¿Qué es lo esencial que debemos tener en cuenta para cuidar nuestra microbiota en términos de alimentación? ¿Qué es los alimentos esenciales que deben estar? ¿Cuáles y cuáles evitar? Bueno, en términos de alimentación, lo primero que debemos evitar son procesados, ¿ok? Procesados importantísimos, tenemos que buscar la forma de eliminarlos, al igual que también, o si los puedes consumir, pero que sea de forma muy esporádica, ¿sabes? Que no sea la norma, porque hay gente que consume procesados todos los días, pero que busca que sea muy esporádico y está bien. Procesados, los azúcares, está demostrado que los azúcares aumentan la permeabilidad intestinal. ¿Te acuerdas que ese es el primer pasito que expliqué antes? Si Ujú. aumentamos esa permeabilidad, pues pasa todo lo demás. La Los aduana, la azúcares, aduana. exacto, o sea, si afectamos esta barrera intestinal, pasa cualquier cosa. Entonces, los azúcares, importante evitarlos. También las grasas trans no son muy buenas para nuestra microbiota intestinal. El uso también de alcohol de forma frecuente, bebidas alcohólicas también favorecen el intestino permeable. Entonces, en cuanto a alimentación, esos son los alimentos, inclusive personas que son sensibles al gluten. No necesariamente tienes que ser celíaco, ¿ok? No necesariamente tienes que tener la enfermedad de Crohn para tener un intestino permeable. También personas con sensibilidad al gluten, está demostrado que el gluten puede favorecer un intestino permeable, ¿ok? Entonces, si tú ves que tienes ciertas condiciones gastrointestinales, si sufres de estreñimiento, si tienes una patología autoinmune, si tienes gases, distensión abdominal, dolor, yo te recomendaría que disminuyeras el consumo de gluten. Uy. Ah, Entonces, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. sí, ahora sí te oigo. Ok. Estabas diciendo que Sí, si tienes... esos alimentos tenemos que procurar no consumirlos y yéndonos al lado positivo, o sea, ¿qué debemos hacer nosotros para favorecer estas bacterias buenas, que tengamos más bacterias buenas que malas? Pues podemos Ujú. incluir probióticos, por ejemplo, podemos comer alimentos fermentados como el kefir, el chucrut, el repollo agrio, que es el chucrut, no sé si lo conoces. Eh, Ujú. Son muy beneficiosos porque estos tienen bacterias que nos van a ayudar a, a- a habitar allí en el intestino y a pelear contra los malos y a proteger el revestimiento intestinal, porque las bacterias que tenemos allí son las únicas que nos garantizan que este intestino esté sellado. Son ellas, y si se daña, ellas son las únicas que se encargan de arreglarlo. Entonces, los probióticos, también los prebióticos, por lo menos la inulina, Pero hay un alimentos. montón de cosas que hay, Jennifer, ¿cómo sé yo qué es lo correcto? Porque yo llego a una farmacia y digo, un probiótico. Y yo qué sé, Bueno, ahí salen 10.000 cosas, ¿no? ¿Cómo puedo yo claro, saber qué es correcto para mí? mira, de probióticos es un tema bastante delicado y es bastante importante. Esta es una pregunta bastante interesante, porque los probióticos tienen que cumplir varias cositas, ¿ok? Los probióticos tienen que cumplir, primero, que tienen que ser microorganismos vivos, ¿ok? Tienen que cumplir esto como primero. Tienen que ser microorganismos vivos que cuando entren a tu cuerpo ejerzan un efecto positivo sobre tu salud y que tengan que ser en unas cantidades adecuadas para que te aporten ese efecto. Entonces, la mayoría de los probióticos que hay actualmente en el mercado no cumplen ni siquiera con el primero, porque ni siquiera los microorganismos están vivos. ¿Ok? Eso por un lado. Segundo, no saben en especie, o sea, no indican eh, cuál es el beneficio que te aporta ese probiótico, que eso es importante. O sea, si tú compras un probiótico y no te dice que es para mejorar el sueño y no tienen estudios que los avalen, yo no recomendaría ese probiótico, porque este laboratorio tiene que tener estudios publicados donde garanticen
el efecto positivo de esa determinada cepa o determinadas cepas sobre tu salud. ¿Ok? Entonces tienes que cumplir estos tres parámetros. Por eso es que Qué es bueno. importante ver bien, no comprar el que tenga más. Ah, mira, este tiene 200 millones, no, voy a comprar este que tiene 300 millones, ¿ok? Es importante ver qué hay detrás de ese probiótico, cuál es ese laboratorio, Ah, tiene estudios publicados, cuáles son los efectos que aporta. No tomar probióticos por probióticos. O sea, si tú tienes problemas por lo menos para dormir, tienes problemas para lidiar con el estrés, es bueno buscar de repente un Bifidobacterius longum, pero una cepa específica y él seguramente te dirá importante para dormir, mantener el sueño, controlar el estrés. Entonces te tiene que decir esas tres cositas, ¿ok? qué bueno. El otro punto importante también, bueno, el probiótico, los prebióticos, y si no tienes acceso a comprar probióticos porque son muy costosos, pues yo siempre recomiendo ir a la naturaleza, jugar con la tierra, o sea, tocar la tierra o hacer jardinería, tocar esa tierra, tiene bacilos y tienen bacilos de base de tierra, están en la tierra, que estos tienen una capita protectora que en la tierra están muertos, pero una vez que llegan a tu intestino, tienen efectos súper beneficiosos, ¿ok? Porque llegan allí al intestino, se activan, ayudan a los buenos, ayudan a reparar, ayudan a controlar todo en el intestino. Entonces, si estás jugando en la tierra o estás en la arena o en la montaña, no te estés lavando las manos a cada rato, agarra tu sándwich, lo que te vayas a comer con tus manos sin lavártelo. Eso te va a dar los bacilos de base de tierra que son muy importantes para tu microbiota intestinal. ¿Qué más recomiendo? Bueno, también los almidones, los resistentes, que pueden ser, por ejemplo, puedes consumir batata, puedes consumir yuca, que te aportan la fibra, que una vez la fibra no se absorbe, la fibra pasa por todo el tubo, el tracto digestivo, pasa por intestino delgado, no se absorbe, llega al colon, y en el colon es donde están todas estas bacterias que la reciben, chun, 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 se la comen toda y producen compuestos importantísimos como los ácidos grasos de cadena corta y estos ácidos grasos de cadena corta hacen maravillas en tu cuerpo, ¿ok? O sea que es importante alimentar a estas bacterias ya que ellas son las que van a dar el componente para que nosotros estemos sanos. Qué maravilla. Madre mía, Sí, Jennifer, yo llevamos más de media es hora. Yo verdad, es estoy verdad. hablando contigo Esto es para hablar durante un año ahí. forever. Te lo digo de verdad, estoy muy agradecida. Yo creo que necesitamos ya la siguiente, yo necesito ya la siguiente conversación. Pero mientras tanto, quiero darte las gracias de corazón por tanto que has compartido, de tanto valor. Me parece que ha sido una conversación súper interesante. Yo estoy anotando, después escuchándomelo de nuevo para integrar en lo posible todo lo que has dicho. Millones de gracias y seguimos en Un contacto. placer, Y un gracias por placer. ponerte en servicio con tu trabajo de tantas personas que pueden mejorar su salud y bienestar a partir de su cuidado personal. De verdad, gracias. Perfecto, no, gracias por la invitación y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Bueno, muchas Perfecto. gracias a todas también las Gracias, personas que se Estela. han unido. Sí. Bueno, Estela, que estés bien. Saludos a todos. Saludos a todos. Chao. Chao, Chao. chao.